Seguimos con los aspectos del Sol, si se puede, del Sol en conjunción a Urano. Acordate que en esta serie de las conjunciones vamos a tomar un orbe, es decir, esta cantidad de grados en separación entre un planeta y otro. El Sol significa la luz, el foco, la vitalidad y también este principio que nos permite la individuación, la autenticidad y que implica también muchas veces este camino de la soledad cuando somos quienes somos sin prestar atención a las consecuencias de ser quienes somos, ¿no? Ya vamos a hablar más profundo del Sol, pero nos vamos a quedar con esto que significa que es quiénes somos en el mundo o cómo vamos caminando con esta esencia, de acuerdo obviamente al signo donde esté, ¿no? Y que esté junto a Urano, que es el otro factor, ya acá se abre una distancia en cuanto al resto de los aspectos que habíamos analizado, porque Urano es un planeta transpersonal. Esto es importante, a ver. Tenemos planetas que caminan cerca del Sol, junto al Sol, como Venus, Marte, Mercurio. Y después tenemos los que se llaman planetas sociales, Júpiter y Saturno, ¿no? Que están relativamente, o sea, están más lejos del Sol que los personales, pero están ahí en un punto medio, ¿no? Los planetas transpersonales son lentos y son generacionales. Significa que, como Urano en este caso está 7 años por signo, las personas que sean de una generación, por ejemplo, no sé, del 80 al 80 y pico, van a tener Urano en el mismo signo. Ahora, tenerlo pegado en conjunción a la luminaria principal que es el Sol, ya habla de un rasgo transpersonal que habita en uno. Y hay distintas teorías que dicen que cuando un planeta transpersonal está en conjunción al Sol o a la Luna, a veces uno puede tender a polarizarse. ¿Qué significa esto? Que a veces actuamos con esta energía del Sol en sí y no actuamos con la energía del planeta que está pegado. Pero a veces, ante determinadas circunstancias o activación de tránsito, ese otro planeta es el que toma el relieve, el que toma la importancia y el que toma el protagonismo y actuamos, nos desdoblamos y nos polarizamos y nos vamos a actuar con la fuerza y la función que representa ese planeta en cuestión. Tal vez este video es para hablar largo y tendido, vamos a tratar de hacer un resumen y digo esto porque es una de mis configuraciones natales, ¿no? El Sol en conjunción a Urano. Ya sabemos que si lo analizamos por tránsito, el Sol va relativamente rápido y entonces si el Sol transita por sobre nuestro Urano natal, es un tránsito que entre que viene, se posa al lado y sigue, van a ser entre 3 y 7 días, 8 días, 9 días como máximo la influencia del Sol activando nuestro Urano natal. Distinto es si Urano en tránsito, y atención a este tránsito de Urano en Géminis, que se va a quedar ahí en Géminis 7 años, distinto es si Urano transita sobre cualquier planeta natal porque es lento, entonces va a estar en conjunción mucho tiempo, y si transita sobre nuestro Sol ya tendrá unas implicancias mayores, ¿no? Y digo mayores porque Urano representa, en una sola palabra, si tuviera que elegir una palabra, es el corte. Pero hay muchas palabras para Urano. Te dejo, si no me olvido, el video de Urano por los signos para que puedas verlo, pero ahí en esa introducción yo cuento un poco cómo fue el descubrimiento de Urano. Pensemos que William Herschel, que lo descubre este planeta, lo hace a través de un telescopio. El primer objeto moderno científico que aplica una metodología que ya se estaba usando antes, porque no es que él lo inventa de cero, pero trae el telescopio al descubrimiento del planeta y se da cuenta que había algo que tenía una forma difusa y que se movía diferente al resto de ese cielo estático que siempre había observado, y ahí es cuando se encuentra con Urano. En la mitología, Urano también tiene un papel importante. Primero, la nada. No había nada. O el caos, si queremos decir. Primero el caos. Y luego aparecen Gea o Gaia, la Tierra, y Urano como el primer dios que copulaba constantemente con Gea
y cuando tenía hijos no le gustaban sus creaciones y los volvía a meter adentro de la tierra. Ella, ante todo este sufrimiento, conversa con uno de sus hijos adentro de ella misma, con Saturno en este caso, que es quien luego la libera de Urano. Y él también luego se erige como el otro emperador que termina siendo un tirano y se termina comiendo a todos los pibes. Entonces hay en la mitología unas pautas para poder entender quién representa qué rol, qué función y cómo lo podemos después aplicar a nuestra carta natal. Entonces Urano es un principio creativo si tomamos esta historia, ¿no? Porque engendra hijos, después no les gustan, pero engendra los hijos. Entonces hay una fuerza vital de creación asociada a Urano y por eso se le dice el planeta de la creatividad también. Hay una cuestión de corte y un manejo con el concepto de rechazo, con lo que es bello y con lo que no, con la idea de la libertad y el desapego que también hacen a este planeta. Entonces, cuando un planeta como estos se pone junto al Sol, en este caso que estamos analizando, esta fuerza vital que tiene que ver con nosotros se impregna de todo este rasgo uraniano de corte, discontinuidad, quiebre y creatividad también, innovación, que representa Urano. Entonces puede pasar con esta conjunción en la carta natal que uno pueda adecuarse a un sistema por poca cantidad de tiempo y después quiera desapegarse, salirse, liberarse de esas pautas sociales porque no hacen a esta idea de lo que debería o tendría que ser. Urano es un planeta complejo, yo me he dedicado a leer bastante sobre él porque lo tengo pegado al Sol, no tan pegado, pero ahí está. Y entonces también tratando de entender qué significa en mi propia vida este factor que muchas veces funciona, al menos en mi biografía, de una forma muy particular. Y en este caso, si vos tenés esta misma conjunción, déjamelo saber, así charlamos de qué representa para cada uno. Y también es útil poder hacer una línea de tiempo con eventos críticos y cambiantes en nuestra vida y con qué tuvo que ver y dónde andaba Urano o qué aspectos tenía el Sol en ese momento, que a lo mejor esos aspectos no repercutían en Urano. Entonces está bueno saber esta parte. Si nos vamos a los tránsitos en sí, como te decía al principio, según la bibliografía, en este caso que estoy usando, que es Eloy Dumont, él dice que el tránsito dura más o menos 3 días, pero yo tomo en cuenta los días que el Sol se acerca a Urano, el día en que el Sol está conjunto a Urano y los días que por alejamiento sigue cerca de Urano. Por eso te digo, él dice 3 y yo digo alrededor de 10 como máximo. Entonces, cuando el Sol transita por Urano, hay una tendencia a querer cambiar, ¿no? Este principio uraniano por excelencia que el Sol pone el foco, la luz y activa. Y también la tendencia a querer reformar, ¿no? No nos olvidemos que Urano es el regente de Acuario y Acuario también está regido por Saturno. Así que estos principios de establecer normas y leyes también le aplican a Urano y al signo de Acuario. O sea, no cambiamos porque sí. Cambiamos porque hay algo en esa norma que no se condice con algo muy particular en nosotros, teniéndolo en cuenta como conjunción. Hay un deseo cuando es el Sol por tránsito sobre Urano, pero también viceversa, de querer obrar con libertad, de no querer estar circunscripto, ¿no? a un marco, a una forma de hacer las cosas. Y por eso también las personas uranianas van a buscar la manera de hacer algo distinto o de una forma distinta. Así que acá la idea de la libertad personal es la que se pone de relieve cuando el Sol lo activa a Urano por unos días. Obviamente que como estamos hablando de Urano como ese rayo que cae, que irrumpe y que nos cambia la regla de juego de un día para el otro, eso que no se puede prever, durante los días que el Sol transite por Urano, los eventos imprevistos pueden ocurrir. Entonces, no hay forma de prepararse sobre lo que es imprevisto en sí, pero hay forma de preparar la mente para saber que algún imprevisto puede ocurrir y eso nos puede conectar con cierto grado de estabilidad y certidumbre, preparándonos para fluir con lo que sea que nos traiga Urano. Obviamente que no siempre es la realidad externa uraniana que se nos impone. A veces nosotros podemos ser los locos, las ovejas negras y los raros que actuamos sobre el medio ambiente en un tránsito particular y los demás no nos entienden y no entienden qué bicho nos picó que estamos actuando o diciendo lo que estamos diciendo.
La disconformidad y la rebeldía también son palabras claves de Urano. Entonces, en un tránsito del Sol por Urano, esos días podemos estar un poco más reticentes a acatar las normas que ya están escritas o rebelarnos contra eso y después luego tener que afrontar las consecuencias de eso. Obviamente que hay que ver toda la carta natal y cuánto trabajo personal tenemos en nosotros mismos. Y en definitiva, sobre este concepto de rebeldía, sobre el cual también he estado pensando, ¿no? Que a veces rebelarse contra algo no deja de ser también a veces un capricho de las cosas, ¿no? Y no asumir la responsabilidad sobre cómo podemos cambiar el sistema que habitamos sin tener que rebelarnos con algo o contra algo particular. Obviamente que también el Sol y Urano, cuando se ponen en contacto por tránsito, hace que a veces aparezcan personas fuera de la norma, fuera de lo común, y podamos conocer a alguien que está loco en el sentido de que piensa diferente, ¿no?, al normal y común de la gente, o que nos propone algo distinto para hacer. Entonces eso también está bueno porque abre nuestra perspectiva para entender el mundo y el concepto último de Urano, que es la libertad. Y también puede pasar que si en la carta natal esta conjunción, o Urano mismo o el Sol por su parte, tienen aspectos inarmónicos, un tránsito del Sol sobre Urano o viceversa, de Urano sobre el Sol, puede traer eventos no previstos que no nos hagan sentir muy bien, o donde también los planes no resultan como uno esperaba, ¿no? Creo que lo más importante que nos trae Urano a la carta natal como aspecto de nacimiento o como tránsito es el trabajo sobre la flexibilidad y la aceptación del cambio como palabra inherente a lo que nos pasa, en general desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? El cambio como la constante. Lo que pasa es que a veces nos cuesta ver esta parte. Y acá me gustaría leer algo que dice Dumont de última de forma, lo voy a leer de textual. Como Urano es el planeta que tiene que ver con la rebeldía, este contacto puede conducir a tener disputas con otras personas, principalmente con las que tienen autoridad por no tolerar más ciertas restricciones. Existe además un deseo de nuevas y existentes experiencias, así que siente fastidio por todo lo que es monótono o rutinario. A veces un tránsito de Urano por una casa astral, ya olvidándonos del Sol, Urano pasando, como es el caso ahora del 2026, ¿no?, y un poco de lo que fue el 2025, Urano en Géminis va a despertar ciertas ideas de rebeldía, de libertad, de comunicación, o formas creativas de hacer las cosas de una forma diferente. Pero un tránsito de Urano, al ser, más allá del signo donde esté, al ser un tránsito de 7 años, si tenemos luminarias o si tenemos otros planetas se van a ver impactados, pero la casa en sí por donde transite Urano va a ser realmente importante durante este periodo, ¿no? Estamos hablando de un ciclo de 7 años, equivalente a un ciclo también de Saturno de 7 años o a un ciclo de Venus de 7 años. Digo, hay muchos ciclos que tienen una cantidad de años que marcan en nuestra vida periodos muy puntuales. Por eso te decía este ejercicio de hacer la línea de tiempo, donde vas a poder identificar después más fácil, sobre todo si estás estudiando astrología, cuál es el impacto real de un eclipse, cuál es el impacto real de un retorno de Saturno o de una cuadratura creciente de Saturno, y cuál es el impacto real de un tránsito de Urano por signo o de una cuadratura, por ejemplo, o una oposición, que es la que yo estoy viviendo en este momento de mi vida, de Urano a un planeta natal. Entonces acá nos va a resultar más fácil poder predecir, aunque Urano sea lo impredecible, por dónde por lo menos van a venir los cambios. Como el tránsito de Urano en general dura muchos años, dura 84 años y por signo está 7 años, el tránsito en sí y en general, toque o no toque al Sol, es un tránsito bastante revolucionario, pero si toca al Sol, a veces nos va a dar vuelta la vida. Así que tiene mucho que ver con liberarnos de ataduras, de marcos, de normas, de formas que ya no tenían que ver con esto a lo que vinimos, y entonces esas cosas se van a terminar cortando, cayendo, a veces de forma positiva y a veces como si fuera un chispazo donde algo hace cortocircuito y se fue la electricidad total de la casa. Urano a veces funciona así y nos deja con la boca abierta sin poder hacer nada porque no lo vimos venir. De cualquier forma nos quedamos con esta idea. Con Urano presente la vida siempre va a ser más real. No tanto el ideal de lo que quisiéramos que fuera
o la rutina que nos adormece hasta que nos acostumbramos. Es la vida real. Entonces hay que aprovechar estos tránsitos y tomar todo lo que nos traiga, bueno y no tan bueno, malo y no tan malo, para tomar ese cambio e integrarlo en nuestra vida, porque seguramente con algo muy puntual tiene que ver. Así que seguramente va a ser un momento de romper esquemas, o de romper todo, o de que se rompa todo, pero todo eso viene siempre con un aprendizaje, ¿no? Por algo estamos estudiando acá astrología. La suerte está echada, la carta natal está escrita. ¿Y en qué sentido? No como un destino estático, sino que hay cosas que funcionan como un reloj, y entender dónde están las agujas del reloj en determinado momento de nuestra vida nos va a ayudar a manejar mejor o aceptar mejor esos cambios que se nos proponen para crecer. Mi nombre es Dani Bontempo, te mando un abrazo y nos estamos viendo para el resto de los tránsitos.